Bienvenido y muchas gracias por escucharme. Hoy, 1 de diciembre del 2024, las noticias son: Lobato en futuro, Lobato en fracaso. Instaron a echar a puteros del PSOE. Colombia quiere acabar con sus avalanchas de mercenarios que han sido expuestas en Ucrania. Empezamos. La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Lobato en futuro, Lobato en el fracaso. Le ha faltado a Juan Lobato un poco más de coraje para enfrentarse al Leviatán. De haberlo hecho, se hubiera constituido como la referencia socialdemócrata más evidente al Carajal sanchista, que ni es socialista ni la madre que lo fundó. Como dejó escrito con el ejemplo Winston Churchill, a los sátrapas, Sánchez ha demostrado serlo en ejercicio, no se les puede dar ventaja alguna antes de encarcelarlo sin complejo. Si no hubiera sido tan lewikiano, hasta el final, Juan Lobato, persona educada, moderada, con valores democráticos, se hubiera posicionado como la única alternativa que ahora tiene la cúpula corrupta del PSOE. La formación centenaria que siempre ha mandado en la corrupción, se ponga como quieran sus hooligans. Lobato tiene oficios del que vivir al margen de la política, lo cual no es un dato menor en los tiempos que corren alrededor de Sánchez. Lobato, además, tiene precisamente por ello cabal conocimiento de lo que es un delito en la agencia tributaria y se negó a secundar los cantos de sirena de Óscar López y sus muñidores con vista a la liquidación política de su adversario. Por eso se fue, con acierto, hasta un notario a dejar constancia de algo intolerable en un Estado de Derecho. A sus 40 años tiene toda la vida por delante para resurgir cuando el cadáver político de su enemigo interno cuelgue de una percha. Peor lo tiene, a mi entender, pese a las apariencias, el teórico sustituto, Óscar López, gran conspirador donde los haya y arribista en todas las estaciones. Se hizo segoviano, porque al parecer tuvo algún familiar de por allí, aunque realmente lo que pretendía es aprovechar esa circunstancia para encaramarse al poder autonómico en Castilla y León. El resultado de la elección le dejaron aviso de lo que los castellanos y leoneses pensaban de su ambición. Tras hacer campaña contra Sánchez en las famosas primarias, luego se subió a su carro, que pasaba por Paradores. Sus sucesores en esa empresa pública hablaban y no paraban de los muertos que se encontró tras el paso del segoviano por aquellos edificios emblemáticos. Ahora es el ministro del algoritmo, cuestión en la que ha demostrado ser un gran experto tras dedicar toda su vida a la ciencia y la tecnología. Se aburrirá pronto, y si Sánchez decide enfrentar sus posibilidades a las de Ayuso, podrá definitivamente entender que el jefe no es su amigo. Es evidente que Juan Lobato lo hizo una persona que está preparada y cualificada. Irse al notario, el ir al notario cuando tú te manden un WhatsApp o algo que sea presuntamente delictivo, te puede costar una media de 60 euros aproximadamente, que el notario dé fe de lo que pone el WhatsApp. Y él pues lo hizo. También tendría que tener amigos que en notarías para que lo atendieran rápidamente. No es tan fácil, porque generalmente en notaría tienes que pedir cita y te tardan incluso una semana. Sin embargo, él tendría esas amistades, esos conocidos, y el notario se prestó y lo atendió rápido. Y se cubrió las espaldas por si pasaba algo, porque evidentemente entendía que no era normal que le dijeran esas cosas. Hizo bien, pero claro, no ha sido capaz de aguantar el chaparrón de lo que ahora mismo está cayendo. En el Congreso Socialista, pues todo a una, como en Fuenteovejuna, y solamente ha salido una persona mayor diciendo que quería cuestionar lo que la Ejecutiva, posiblemente esa persona, primero por edad y segundo porque se la cargarán una vez que termine aquello, será eliminada totalmente por hacer preguntas que no se pueden hacer. Se ha podido ver poco, pero aplaudieron a la señora Bergoña, la señora del presidente, como dicen en Argentina, Bergoña. La aplaudieron allí por el tema y por todos los casos de corrupción en los que está imputada. Aplaudieron también a dos expresidentes de la Junta de Andalucía que también han sido condenados por corrupción.
En fin, que los socialistas estuvieron en su salsa y allí demostraron que la cosa sigue y que da igual lo que hagan, que ellos van todos a una y que les da igual lo que pase mientras estén en el poder. Es el cáncer de España. Bueno, continuamos. Aunque os parezca mentira, instaron a echar a puteros del PSOE. Aunque eso posiblemente no lo creáis, pero sí, se habló eso allí. El gobierno de Pedro Sánchez entregará más de 2 millones de euros a diversas asociaciones feministas, entre las que hay entidades afines con la Federación Mujeres Progresistas, cuya presidenta, Yolanda Besteiro, suscribió el documento en un sector del PSOE para echar a los consumidores de prostitución del partido. Lo hizo tras varios casos de corrupción en los que se señalaron a cargos del partido como clientes de estos servicios. El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo, es el organismo del que emana estas subvenciones. En total, tal y como se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, se entregaron hasta 2.295.000 euros entre distintas asociaciones. Concretamente, la norma establece que a la Federación de Mujeres Progresistas le corresponde 60.000 euros como subvención para el programa de acceso a las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado, desde la formación en igualdad efectiva de mujeres y hombres. La disposición pública en el BOE expone que se sufragará el 100% del gasto relativos a las herramientas de trabajo, documentación, materiales de conocimiento y didácticos necesarios para la actividad, realizada en el marco de la subvención. Y en el caso en que se gaste una parte en la elaboración de informes de auditoría, se podrá subvencionar hasta un límite de hasta 4.000 euros. El desembolso de esta cantidad en forma de subvención responde a unas razones de interés público, social y humanitario, también con la intención de facilitar el sostenimiento económico y financiero de los programas que desarrollan las entidades beneficiarias, al considerarse campo de vital importancia para la promoción de la igualdad. Vamos al meollo. Contra el consumo de prostitución. Todo ello se produce en el mismo día en que se ha comenzado el 41 Congreso de la Federación del PSOE en Sevilla, en la que se afianzara aún más el liderazgo del secretario general del partido, Pedro Sánchez. En esa cita, los socialistas votarán las propuestas de expulsión de la formación de las personas que sean clientes de la prostitución. Las feministas del PSOE solicitan que esta medida se aplique especialmente si ocupan cargos orgánicos o institucionales, o sea, que se quedaría el PSOE sin cargos orgánicos. Un grupo de feministas socialistas califican como urgente que se legisle de un modo similar a Francia y Suecia. Ni la izquierda populista ni las distintas versiones de la derecha apoyarán las aspiraciones de acabar con la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Se puede leer en la iniciativa de varias políticas del partido encabezadas por Sánchez. Ya en marzo, varias mujeres afines a la corriente feminista del PSOE, entre las que estaba la presidenta de Mujeres Progresistas, ya habían lanzado una campaña para poder expulsar del partido a los cargos públicos que soliciten, acepten o obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea, es decir, echar a los clientes de los prostíbulos. Además, pedían adaptar el código ético para que incorporase el rechazo explícito al ultraje negocio de la prostitución. El código ético y de conducta del PSOE ahora mismo incluye que los militantes, pero especialmente los cargos públicos, están obligados a desempeñar sus funciones con austeridad, integridad, imparcialidad, honradez, ejemplaridad y eficacia plena, dedicación al servicio público y del partido en su caso. Las firmantes de este texto trasladaban su deseo de exigir la expulsión por comportamientos que incumplieran el espíritu y los valores que representa el PSOE. Afición descontrolada. Uno de los casos más destacados en los que altos cargos del PSOE se han visto involucrados salpicó al que fuera director de la Fundación Andaluza de Fondos de Formación de Empleo durante los gobiernos socialistas en la región, Fernando Villén.
fue condenado a 6 años de cárcel por pagar en prostíbulos con dinero público e intentar manipular la contabilidad para que pareciese que había devuelto el dinero. La jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, describió en su sentencia contra Villén que en el seno de la formación había una afición descontrolada a la prostitución. La magistrada constató que había pagado 40 veces con dinero de las arcas públicas en locales de alterne, derrochando más de 30.000 euros en fiestas, orgías y festivales. El caso de Tito Berni también estuvo salpicado por el consumo de prostitución por parte de los investigados. Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE, tuvo que dimitir después de presuntamente haber cobrado mordidas tanto en dinero como en especie por arreglar subvenciones para empresarios canarios. La evidencia con la que contaba el juez mostraba los chats de WhatsApp y fotos de los implicados en las que se organizaban juergas en prostíbulos con alcohol y cocaína. Otro de los casos de la trama Koldo, en ella se investigaba al exministro de Fomento José Luis Ábalos y a su ayudante Koldo García, entre otros investigados por presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Uno de los imputados, el exsecretario general del Puerto de Estado Álvaro Sánchez Manzanares, aseguró, según el auto del juez, al ex asesor de Ábalos: Koldo, eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tía. Sánchez Manzanares fue el responsable de la compra de mascarillas para Puertos del Estado, en la empresa investigada en la trama, Sociedad de Gestión. Con razón fue cesado. Empezamos. El tema de la prostitución en el PSOE pues ya es un clásico. Ahora mismo en Sevilla pues se ha visto que han aumentado el número de prostitutas que han venido de otras provincias para poder amortiguar la avalancha que va a tener los puticluses debido a la asistencia de estas personas que tanto la demandan. Y han venido de todas partes. Además en Sevilla, pues ya las hay por todos lados, vamos. La Casita, que es un centro de mujeres etairas, podríamos decir ya etairas de más categoría, pues ha duplicado la previsión que tenía. ¿Cómo les irá? Pues no se sabe, porque lo mismo se acojonan y dicen, bueno, más vale no aprovechar estos días, no vaya a ser que nos cojan con fotos con los teléfonos y al final se nos fastidie el asunto. No sabemos cómo va a terminar el Congreso, si harán más uso que otras veces del tema. Lo único que el tema sí está en el candelero y que la gente ya se ha dado cuenta de la realidad que hay en este partido, la afición que hay en este partido, aunque yo en el fondo creo que lo hay en todos los partidos, pero especialmente en este. En este es una cosa que va con ellos, ¿no? Con su forma de ser y con su forma de ver el mundo. Bien, bueno, por lo menos unas personas, las etairas, que como decía antes, son las empleadas del amor de más categoría, porque entre otras cosas yo soy del concepto, de la forma como criminólogo, que la prostitución hay que legalizarla, hay que regularla y tal como estaba en Grecia, por ejemplo, tal como estaba en Roma, que se ponía, porque mira, la palabra ramera viene, que en los prostíbulos en Roma se ponía una rama seca y de venía ramera, la palabra viene de eso, o sea, que la prostitución ha existido siempre, es un negocio que ha administrado Begoña, la mujer del señor presidente del gobierno. Su padre lo que tenían eran prostíbulos, tanto de machos para homosexuales como para personas heterosexuales, y es un negocio familiar, y entonces no me extraña que haya llegado presidente del gobierno teniendo en cuenta la vocación y la afición que hay, ¿no?, en esto. Pero yo soy partidario de la legalización. Y aparte de que generalmente también una cosa que tenemos que tener en cuenta, que los que consumen droga, por ejemplo cocaína, no la quieren consumir solo. Y obligan a las prostitutas que también la consuman. Es decir, que el tema es muy complicado y ellas pueden ser víctimas de muchas cosas. Aparte de vender su cuerpo, que son libres de venderlo, también de consumir cosas que posiblemente no quisieran hasta que llega un momento que están enganchadas. Bien, vamos a continuar. Colombia quiere acabar con su avalancha de mercenarios, que ha sido puesta en Ucrania. La participación de mercenarios colombianos en el conflicto ucraniano pone de relieve que existen raíces estructurales en el fenómeno paramilitar que aqueja al país latinoamericano desde hace años, dice Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresa, y Beleño Gómez, periodista y escritora colombo-venezolana.
Los gobiernos de Colombia y Rusia acordaron la creación de un grupo de trabajo para abordar el fenómeno de los mercenarios colombianos en el conflicto ucraniano. El encuentro, liderado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el canciller colombiano Luis Guillermo Murillo, se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la participación de militares colombianos en los conflictos internacionales. Para Wilfredo Cañizares, la creación de esta mesa de trabajo refleja una respuesta necesaria a la presión política que enfrenta el gobierno colombiano debido al aumento de casos de militares y exmilitares vinculados a conflictos en el extranjero. Por su parte, Beleño Gómez ofreció un análisis histórico y estructural del fenómeno mercenario en Colombia y subrayó la relación entre las corporaciones internacionales y el conflicto armado interno. Bien, aquí tenemos un problema muy grande, porque no solo es que estén trabajando de mercenarios, de soldados de fortuna en el extranjero, sino después cómo vuelven. Son personas que generalmente no vuelven muy bien, han pasado problemas muy gordos y no vuelven verdaderamente bien a sus casas. Vienen con problemas y vienen con una gran agresividad, lo que provoca que en el país haya inestabilidad, sea inestable el país, porque estas personas ya, si no encuentran un trabajo que ganen el dinero que ganan como soldados de fortuna, pues al final termina entrando en cárteles y en bandas armadas o formándolas ellos mismos. Por lo tanto, es un problema grave el que tiene Colombia con estas personas que se incorporan a estas organizaciones en las que están acostumbrados a ganar mucho dinero, aunque a los hispanos generalmente pagan menos que a los de otros países. Pero evidentemente, y aparte, en lo que es Ucrania, ha sido una vergüenza cómo han tratado a los colombianos, porque yo he visto, ha salido en las redes a ucranianos disparándole, que estaban con la bandera de Colombia, disparándole y matándolo porque decían que eran traidores, o sea, ejecutándolo en la vía pública. Así se ha visto. Hablo de ucranianos que eran del norte de Ucrania, o sea, los que pertenecen a los del bigotito que era pintor debajo de la nariz y que lo llevan todo y que son lo que son, que no lo quiero decir por si las moscas. En fin, que yo creo que ahí hay un problema muy grave por la inestabilidad que después ocasionan en el país. De ahí lo tenemos que tener en cuenta. Ningún país, el tema de los mercenarios es recomendable, no es recomendable. Pero bueno, ya damos por finalizado. Espero que este podcast os haya gustado y un saludo virtual a todos. Hasta mañana.